pero le faltaba, en la opinión de mucha gente que lo leyó, era un libro casi como sin alma, era un libro en que las personas actuaban, pero no lograba yo dar el tono psicológico, personal, que cada uno de los que estaban ahí tenía frente a lo que estaba ocurriendo, frente al bombardeo, frente al suicidio de Augusto Olivares, por ejemplo, que ocurrió en esa mañana. No estaba bien tocado ese aspecto que es tan fundamental, porque con el tiempo, con los años, yo me he dado cuenta de una cosa que es tan obvia, pero que a mí no me había llegado la luz en ese aspecto. Yo siempre pensaba y tenía la convicción de que los movimientos las hacen solamente los pueblos, solamente la gente, las colectividades organizadas. Pero no había descubierto la importancia que tiene lo que le imprime la personalidad, los individuos a cada uno de sus movimientos. O sea, cambian radicalmente esos movimientos según el líder que en un momento determinado tenga. Y en ese aspecto, comparando varios jefes de Estado y de gobierno que estuvieron en Chile visitándonos, yo llegué a la conclusión de que Chile había tenido la buena suerte de tener como dirigente de ese proceso a una persona que era un hombre sencillo, que era un hombre común, que era un hombre que tenía los gustos que tenemos todos, que le gustaba la gimnasia, le gustaba nadar, le gustaba comerse un buen pedazo de carne asada, tomarse un buen vaso de vino y disfrutar con sus amigos conversando amistosamente. Era una persona normal, lo que a mí me parece fundamental en las personas que lideran grandes movimientos, que sepan que conozcan por sí mismos lo que el común de los ciudadanos está viviendo y al mismo tiempo conozcan las mismas limitaciones. Entonces me propuse ir relatando en forma un poco histórica algunos de los acontecimientos más importantes que ocurrieron en este gobierno que comenzó a dirigir Salvador Allende el 3 de noviembre de 1970, cuando, unos días antes, el Congreso Pleno lo había ratificado como presidente de la República, ya que él había obtenido solamente el 36,3% de los votos en la elección presidencial, y en segundo lugar lo había ocupado el candidato de la derecha, y el Congreso tenía la posibilidad de elegir a uno o a otro. Era legal elegir a uno y a otro. Ese fue un periodo muy complejo en la historia política chilena, porque no solamente se movieron los partidos políticos de derecha, sino que se movió Estados Unidos en forma muy fuerte para impedir que Allende ganara las elecciones y después para impedir que Allende ascendiera realmente a la presidencia de la República. En ese periodo se gestó el asesinato del comandante y general en jefe del ejército, que se resistió a dar un golpe de Estado porque él quiso respetar la Constitución. Entonces, Estados Unidos, la CIA, envió por valija diplomática, esto se lo estoy diciendo porque está documentado, no es porque se me ocurra así, envió por valija diplomática las armas necesarias para que unos ultraderechistas asaltaran el coche en que viajaba una mañana el comandante y jefe y del ejército, disparara sobre él se defendiera y a raíz de eso muriera un día después que el Congreso eligió por mayoría absoluta presidente a Salvador Allende. O sea, el régimen ya comenzaba con algunos aspectos importantes, bastante delicados. Yo conocí a Salvador Allende en forma un poco, no sé si diría casual, pero sí, un poco
no formalizada, porque yo era un médico que trabajaba mi especialidad en un hospital público, pertenecía a la Universidad de Chile, hacía enseñanza también junto con la práctica de consulta y procedimientos, y una mañana en que estaba en mi hospital, al mediodía, fui requerido por un llamado telefónico por la hija del presidente, Beatriz Allende, que era médico, y por otro adjunto al conjunto de personas que trabajaban en la campaña presidencial de Salvador Allende, el doctor Eduardo Paredes Barrientos, que me dijeron que me trasladara a la casa del presidente, que vivía en ese momento en su casa de siempre, en la calle Guardia Vieja, en el barrio de Providencia, en Santiago. Y yo fui para allá sin saber de qué se trataba. En la puerta me atacaron y me dijeron, mira, Beatriz me dijo, queremos que te hagas cargo de la atención médica de mi padre. Bueno, la verdad es que para mí fue un tanto sorprendente, porque yo era un cardiólogo relativamente joven, digamos, tenía 34 años, y había una gran cantidad de otros hombres con la misma especialidad en Chile que tenían mucho más prestigio que yo, tenían mucho más categoría profesional en ciertos sectores. Continuando un poquito el relato, me encontré con Salvador Allende, que estaba tumbado en un sillón, en un sillón extendido, sofá medio incorporado, se tapaba con un chalón, y me miraba a mí con esa mirada que tiene Salvador Allende a través de esos potentes lentes, que era muy inquisitiva, y yo sentía que él me estaba examinando de arriba abajo, a este fulanito que aparecía como probable médico de él. Lo único que hice yo fue hacer la práctica corriente de los médicos, preguntarle qué le había pasado. Había tenido un dolor en el pecho, lo había tenido en otras ocasiones antes, pero no lo había contado. Ver el electrocardiograma, que se lo había practicado, demostraba eso, que él tenía lo que nosotros denominamos en cardiología una isquemia, una parte en que el corazón tiene menos irrigación, y esa era la causa del dolor. El resto del examen era normal. Allende era un hombre de una salud admirable. Realmente, como médico, a mí muy pocas veces tuve necesidad de actuar, y siempre frente a enfermedades como las que tenemos todos, catarros, diarrea, cosas de ese tipo, que eran relativamente fáciles de solucionar. Bueno, la conclusión de eso fue que había de por medio en la decisión de estas dos personas que trabajaban en el equipo de Salvador Allende una cierta confianza política. O sea, ellos querían que fuera yo el médico porque tenían confianza que yo iba a tener discreción con las cosas que se iban a hacer en ese momento, porque es evidentemente que un hombre, por lo menos en Santiago, en Chile, que a los 4 meses de una elección presidencial tiene una afección del corazón de ese tipo, pues es un hombre que pierde importante apego en votos. Es evidente, no hay dudas si se debe votar por una persona que está, entre comillas, enferma. Yo manifesté mi deseo de que sería médico de él si se cumplieran 2 condiciones. Primero, que él, Allende, decidiera que yo fuera su médico y no otro. O sea, que tomara una decisión personal en ese aspecto. Y la otra condición, que era obvia, que todo médico lo pedimos, es que las indicaciones que le dieran las cumplieran. Él, como médico, también tenía sus propias opiniones, entonces yo tenía que luchar en ese sentido con mucha fuerza. Él las aceptó, y yo esa mañana de mayo del 1970, ya al mediodía, a las 2 de la tarde, estaba sentado en la mesa de él, comiendo con su familia, con su esposa, con la señora Hortensia Bussi, con sus hijas que estaban ahí, que habían llegado
por la enfermedad, qué sé yo, y yo me comencé a incorporar progresivamente pues